¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple librería se convirtió en uno de los movimientos religiosos más influyentes del mundo? La historia que estás a punto de conocer te sorprenderá. Corría el año 1870 y un joven comerciante de Pensilvania llamado Charles Taze Russell estaba a punto de cambiar la historia religiosa para siempre. Con apenas 18 años, Russell no era el típico líder religioso que podrías imaginar. De hecho, su historia comenzó en una modesta tienda de ropa. Russell era un hombre fascinante, con una mente brillante para los negocios y una curiosidad insaciable por lo espiritual. Mientras sus contemporáneos se dedicaban a expandir sus imperios comerciales, él dividía su tiempo entre administrar una próspera cadena de tiendas y sumergirse en estudios bíblicos. Lo que hace única su historia es cómo combinó dos mundos aparentemente opuestos, el empresarial y el espiritual. Russell no solo era un líder religioso, era también un visionario editorial. Utilizó las herramientas del comercio moderno para difundir sus ideas, creando una red de publicaciones que llegó a miles de hogares. Pero aquí viene lo más intrigante en Russell. No era un predicador tradicional. Su aproximación a la religión era tan única como controversial. Mezclaba interpretaciones bíblicas con elementos que algunos considerarían esotéricos, creando una perspectiva completamente nueva de la fe. ¿Te imaginas crear un movimiento religioso desde cero en plena revolución industrial? Russell lo hizo mientras otros líderes religiosos se aferraban a tradiciones centenarias. Él construía un imperio editorial que serviría como base para una nueva forma de ver la espiritualidad. Esta historia nos muestra cómo un solo individuo, armado con determinación y una visión única, puede crear algo que trascienda generaciones. Russell no solo fundó un movimiento religioso, estableció un nuevo paradigma en la forma de difundir ideas espirituales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó una de las organizaciones religiosas más influyentes del mundo? Hoy te contaré la fascinante historia de Charles Taze Russell, el hombre que dio origen a lo que hoy conocemos como la sociedad Watchtower. Imagina Estados Unidos en la década de 1871, joven de apenas 18 años. Insatisfecho con las respuestas tradicionales sobre la fe, comenzó a reunirse con un pequeño grupo de estudio bíblico en Pittsburgh, Pensilvania. Ese joven era Charles Taze Russell. Russell no era un predicador tradicional, su enfoque era diferente. Quería examinar las escrituras de una manera completamente nueva, libre de lo que él consideraba tradiciones religiosas que se habían acumulado durante siglos. En 1879 dio un paso que cambiaría la historia religiosa moderna. Fundó la Zion's Watch Tower Tract Society, la organización que más tarde se convertiría en la sociedad Watchtower que conocemos hoy. Su objetivo, difundir lo que él creía era la verdad bíblica pura a través de publicaciones impresas. Lo más sorprendente es que Russell comenzó esta misión prácticamente solo, invirtiendo su propia fortuna proveniente de una cadena exitosa de tiendas de ropa para financiar la publicación y distribución de literatura religiosa. Su visión era clara: quería hacer que el mensaje bíblico fuera accesible para todos. La sociedad que fundó comenzó modestamente, pero su impacto fue creciendo gradualmente. Russell desarrolló un sistema único de distribución de literatura religiosa que sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en una de las organizaciones editoras más grandes del mundo
en material religioso. Hasta su muerte en 1916, Russell dedicó su vida a esta causa, viajando extensamente, dando conferencias y escribiendo prolíficamente. Su legado continúa influyendo en millones de personas en todo el mundo a través de la organización que fundó. ¿Sabías que uno de los líderes religiosos más influyentes del siglo XIX creía que la Gran Pirámide de Giza contenía profecías divinas? Esta historia te dejará asombrado. Charles Taze Russell no era un arqueólogo ni un egiptólogo, pero estaba convencido de que la Gran Pirámide guardaba secretos celestiales. En la década de 1870 desarrolló una fascinante teoría que combinaba sus creencias religiosas con las medidas y proporciones de esta maravilla antigua. Russell estaba tan seguro de su descubrimiento que lo llamó la Biblia en piedra. Según él, cada pasillo, cada cámara y cada medida de la pirámide representaba una profecía específica. Imaginen por un momento a un hombre que viajó desde Estados Unidos hasta Egipto, no para estudiar la historia del antiguo Egipto, sino para confirmar sus teorías sobre el fin de los tiempos. Lo más sorprendente es que Russell utilizaba un sistema de medición muy particular. Convertía las pulgadas de los pasillos de la pirámide en años, creando así un elaborado calendario profético. Por ejemplo, creía que la longitud del pasillo ascendente predecía eventos específicos en la historia de la humanidad. Esta interpretación tan peculiar de la Gran Pirámide no solo cautivó a sus seguidores, sino que también generó un movimiento completo de piramidología. Russell combinaba estos cálculos con interpretaciones bíblicas y predicciones adventistas, creando un sistema de creencias único en su tipo. ¿Y saben qué es lo más fascinante? La Gran Pirámide sigue siendo objeto de teorías e interpretaciones hasta el día de hoy, aunque los arqueólogos modernos tienen una visión muy diferente de su propósito original. Esta historia nos muestra cómo un monumento antiguo puede inspirar interpretaciones tan diversas y cómo las personas pueden encontrar significados profundos en lugares inesperados. La búsqueda de Russell, aunque alejada de la arqueología moderna, nos recuerda la eterna fascinación humana por descifrar los misterios del pasado. ¿Qué opinas sobre estas interpretaciones alternativas de las pirámides? ¿Te has preguntado alguna vez por qué 1914 es una fecha tan significativa para algunos grupos religiosos? La respuesta te sorprenderá. Charles Taze Russell, fundador de los Estudiantes de la Biblia, hizo una predicción que cambiaría la perspectiva de miles de personas, según sus cálculos e interpretaciones bíblicas. 1914 marcaría el inicio del gobierno invisible de Cristo desde los cielos. Imagina la expectativa que generó este anuncio. Miles de seguidores esperaban presenciar cambios dramáticos en el mundo. Russell había estado predicando esta fecha durante décadas, basándose en complejos cálculos cronológicos y su interpretación de las profecías bíblicas, pero que llevó a Russell a elegir específicamente 1914. La respuesta está en su interpretación de los tiempos de los gentiles mencionados en la Biblia. Él creía que estos tiempos comenzaron con la caída de Jerusalén y terminarían exactamente en 1914, momento en el que Cristo tomaría el control invisible del mundo. Lo fascinante es que 1914 sí resultó ser un año extraordinario, pero no de la manera que Russell había predicho. Ese año estalló la Primera Guerra Mundial, un evento que efectivamente cambió el curso de la historia humana, aunque de una forma muy diferente a la anticipada. Esta predicción nos enseña una valiosa lección
sobre la interpretación de textos antiguos y cómo nuestras expectativas pueden influir en nuestra comprensión de los acontecimientos históricos. También nos muestra cómo las personas buscan constantemente señales y significados en fechas específicas. Es importante abordar estos temas históricos con respeto y objetividad, reconociendo que las creencias religiosas son personales y significativas para quienes las profesan. La historia de la predicción de 1914 nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y crítica al examinar predicciones y profecías. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede predecir el fin del mundo usando diagramas que parecen recetas de cocina? Esta es la fascinante historia de Charles Taze Russell, el hombre que intentó descifrar el Apocalipsis como quien sigue los pasos de un pastel. Imagina encontrarte con un libro lleno de tablas, gráficos y diagramas tan meticulosamente elaborados que parecían sacados de un manual de ingeniería. Pero no, estos documentos tenían un propósito mucho más ambicioso al calcular la fecha exacta del fin de los tiempos. Russell no era un profeta común. Este predicador estadounidense del siglo XIX revolucionó la manera de estudiar la Biblia, transformando textos antiguos en fórmulas matemáticas y cronogramas detallados. Sus seguidores quedaban fascinados al ver cómo convertía pasajes bíblicos en ecuaciones precisas, como si estuviera descifrando un código secreto divino. Lo más sorprendente era su método. Creaba diagramas tan ordenados y sistemáticos que cualquiera podría pensar que estaba planificando la construcción de un edificio, cuando en realidad estaba trazando el camino hacia el Armagedón. Sus publicaciones se volvieron tan populares que la gente las coleccionaba como si fueran fascículos de una enciclopedia del fin del mundo. Russell dedicó su vida a este peculiar método de estudio bíblico, convencido de que había encontrado la clave para entender las profecías. Sus seguidores lo veían como un maestro que había logrado simplificar lo complejo, hacer accesible lo incomprensible. Pero aquí viene lo más interesante. Su legado no se encuentra en sus predicciones, sino en cómo transformó el estudio bíblico en algo que cualquiera podía seguir, paso a paso, como una receta familiar transmitida de generación en generación. Si te ha intrigado esta historia tanto como a mí, te invito a que te sumerjas más en el fascinante mundo de los estudios bíblicos históricos. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios sobre personajes que cambiaron la forma de interpretar los textos sagrados. Y ahora te pregunto, ¿qué otros métodos únicos de estudio bíblico conoces? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.